Creo que estamos listos y listas para darle la más cordial bienvenida al señor expresidente del Uruguay, el señor José Pepe Mujica Cordano, quien se ha destacado por ser un incansable activista. Hoy le tenemos con nosotras y nosotros para conversar sobre los derechos de las personas mayores. Con ustedes ahora ya, don Pepe Mujica. Bienvenido, don Pepe. Bueno, es un gusto saludarlos a la distancia. Naturalmente, este compone una de las agendas de derechos de los seres humanos y todos somos conscientes, de alguna forma u otra, que nos toca vivir una etapa de la historia donde, por suerte, la vida humana se prolonga. Y entonces, esa categoría que se llama adultos mayores empieza a ser cada vez, desde el punto de vista numérico, más importante, y es un espectro en nuestra vida que está allí presente. Por lo tanto, quienes no son adultos mayores hoy, quienes son jóvenes, tienen que pensar que todo indicaría que la evolución tecnológica de las ciencias biológicas y otro conjunto de factores que rodean nuestra civilización van lentamente logrando ayudar, en parte, a prolongar la vida, y este es un bien superior de la humanidad. No obstante, todos sabemos que sobrevienen limitaciones de carácter físico, de carácter psíquico en nuestra vida, que por lo tanto la humanidad deberá pensar en la construcción de políticas que aseguren y tiendan a mejorar precisamente el conjunto de decisiones sociales que amparen precisamente las limitaciones que impone el aumento de la vida y la prolongación de la vida. En realidad, tal vez a los humanos, por ser algo cotidiano, nos cuesta darnos cuenta que el único milagro tal vez que existe para cada uno de nosotros y colectivamente es el milagro de haber nacido, porque existen millones de probabilidades que le tocara a otro, y en definitiva, en ese juego de la naturaleza nos tocó a nosotros. Y tal vez por ser un hecho cotidiano, valoramos la vida cuando está en peligro o cuando tendemos a perderla. Pero estamos programados en realidad para querer la vida. Como todas las cosas vivas, condenadas a morir, pero íncitamente programados para luchar por la vida. Y naturalmente, esta etapa superior en materia de acumulación de años no es renegar de la vida, ni creer que estén vedados todos los dones que en realidad nos motivan para vivir. Pienso que van tomando un carácter distinto, como los vinos añejados, que son más sutiles. Si logramos en el transcurso de nuestra vida unir en parte
esa cosa que nos conduce, que son los bienes inmateriales que componen nuestra personalidad. Pero esto, desgraciadamente, es una limitación que hay para el común de los humanos, por ahora, en nuestro mundo contemporáneo. Y es natural que los ancianos, que no han logrado tener la suerte de gozar y de burlar los bienes intelectuales, probablemente cuando lleguen a la ancianidad no tienen el goce de vivir precisamente la hermosura que significan los bienes intelectuales. Por eso, pienso que más allá de los derechos naturales, estamos consustanciados con la cuestión humana en el sentido que el que todas las generaciones tengan la oportunidad de acceder al goce de los bienes intelectuales, con una formación, con una cultura, con un tiempo, con un gusto, con un refinamiento que les permita no solo estar esclavizados por la sociedad de consumo, sino que estar burlados, precisamente, ejercitados para el cultivo de esos bienes tan difíciles de medir, pero que componen nuestro capital interior y que suponen una acumulación a lo largo del tiempo, que no tiene precio, pero que nos da goce en la vida. Soy un viejo como tantos, pero me maravillan los teros campos, me maravillan los desafíos de la naturaleza, me maravilla el mirar la hermosura de la naturaleza en su lucha por vivir, las gallinetas, las comadrejas, los habitantes furtivos del campo. Me deleito precisamente viviendo su aventura. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de tener una juventud no alejada de los secretos de la biología, de los secretos de la naturaleza. Y tengo en el tiempo de la vejez relativamente resueltos mis problemas materiales elementales, porque gozo también de una filosofía que me dio el mundo antiguo. Me considero algo así como un neoestoico. Pobre es el que precisa mucho. Y como preciso poco, me sobra tiempo para gastarlo contemplando la belleza de la naturaleza y amar a la vida. Quisiera precisamente por eso. No comparto que necesariamente es como estar arrumbado, como un mueble viejo que no se usa más. Por supuesto, cada individualidad tiene sus penurias y sus virtudes. Yo me doy el lujo de ser un campesino, de andar en el campo, de subirme al tractor, de renegar, de cansarme, todavía, de mirar la naturaleza, de amar a la naturaleza y ser consciente que cuando la vida se me vaya, me gustaría, frente a la figura de la muerte, si se pudiera representar: señora, por favor, sirva otra vuelta, que es tan interesante.
Pero como eso no es posible, trato de vivir cada minuto que me queda con la mayor intensidad posible, intensidad de viejo contemplativa, porque todas las edades tienen sus claves. Cuando eres joven, posiblemente el amor sea una tormenta, una fogata. Cuando eres un anciano, es una dulce costumbre, pero el amor existe. ¿Por qué? Porque necesitas escapar de la soledad. Y los seres humanos somos precisamente gregarios. Necesitamos enfrentar la soledad. Y este es uno de los derechos más grandes que hay que reconocerle al mundo que envejece. Y hay que luchar porque de alguna manera, por las circunstancias de la vida, los viejos no queden solos. O se tengan que refugiar a veces en un cariño animal. Tengo una mascota para que no haya en mi casa tanta soledad. Porque los humanos necesitamos precisamente la presencia de cosas vivas, mucho más cuando nos vamos acercando a la despedida de la vida. Retomamos la comunicación. Lo que pasa Adelante, es que en don Pepe. país estamos en un día de tormenta, con un clima un poco revoltoso, y es posible que la comunicación se quiebre por momentos. Pero retomando un poco el decir, le quería transmitir algunas cosas menos generales y más concretas. En mi pequeño país, el sector de jubilados hace muchos años logró impulsar una reforma constitucional de tal naturaleza que cada vez que se acomodan los salarios a través de los organismos competentes, existe la obligación de subir proporcionalmente el ingreso de las jubilaciones. Esto nos ha dado la peculiaridad en términos relativos que en este continente tan injusto, el más injusto de la Tierra, proporcionalmente, como resultado de este triunfo que tuvo la gente mayor en este país, logramos una distribución en los sistemas de seguridad social un poquito más justo que en otras partes de América. No quiere decir que sea poético, que sea equitativo, que sea hermoso, pero quiere decir que por la claridad y la unidad de su lucha, este sector, que cada vez es más grande, pesó en una decisión que obliga a que el reparto de los recursos económicos sea un poco más justo que en otras partes donde los sectores de adultos mayores están francamente olvidados. Y tal vez estas cosas posibiliten más triunfos y políticas que tengan en cuenta en una sociedad un mejor trato hacia los adultos mayores. También hemos cometido algunos errores. Por ejemplo, organismos de seguridad social han implementado planes de vivienda para adultos mayores. Y en realidad, con el paso del tiempo hemos descubierto que hacer complejos de viviendas
donde todos son adultos mayores, es un error social, porque realmente la sociedad debe tener un muestrario, porque la vida de los adultos mayores debe estar rodeada de afectos y de la colaboración de sectores más jóvenes, porque es una de las maneras de compensar las 1001 limitaciones que a veces impone el paso de los años. Cosas que son elementales, como cambiar una lamparita o arreglar una canilla, que no son posibles para una señora mayor, son posibles para una vecina o un vecino joven, si hay cierto grado de relación, pero para eso tienen que estar. Entonces, quiere decir que las políticas sociales deben estar permanentes y esto requiere un grado de organización de la adultez mayor también. Una organización en alguna forma militante y la capacidad de pesar en las decisiones que toman nuestras sociedades. ¿Por qué? Por un dicho campero de los paisanos de mi país, el que no llora no mama. Y si los adultos mayores no logran conformar en una sociedad un cuerpo que colectivamente se exprese y pueda poner su peso en las decisiones de la sociedad, es posible que sus necesidades tiendan a caer en el olvido de la propia sociedad. Y esto significa tener claro que por adulto o por inconveniente que sean ciertas cosas, también los derechos de los adultos mayores, en parte, serán respetados si los adultos mayores son capaces de construir el cuerpo social que los exprese y que los pueda defender. Porque los humanos tomamos decisiones importantes cuando gregariamente podemos pesar. Y creo que esto es imprescindible en las sociedades modernas y en las sociedades más o menos de democracia representativa. No esperemos que caiga de los cielos, que son más jóvenes, el respeto natural a los derechos del adulto mayor. Con el tiempo, todos serán adultos mayores y se darán cuenta la importancia que habrá tenido la lucha por mejorar el cumplimiento de esos derechos por quienes les precedieron. Pero no esperemos tampoco que las cosas caigan maduras porque sí, desde el cielo, porque hay que ayudar a la memoria humana precisamente blandiendo la organización humana como punto que exprese la lucha por el cumplimiento de esos derechos. Y espero que estas pequeñas reflexiones funcionen. En América Latina tiende a haber dos olvidados, que son por un lado los niños y por otro lado los viejos. Los niños no votan, pero los viejos sí. Los niños de hoy algún día serán viejos y los viejos de hoy tienen la obligación de luchar por un conjunto de derechos que no son para sí, sino que en realidad son escalones del progreso humano. Así ha sido la historia del devenir de los sapiens. Nada de lo que tenemos
en materia de mejores cayó por regalo de los dioses. Siempre surgió porque hubo gente que tuvo capacidad de luchar, de expresarse, de construir organizaciones colectivas, y creo que atrás de los derechos debe haber gente organizada que garantice el cumplimiento de las leyes que se escriben y que muchas veces están lejos que las podamos cumplir. Ojalá pueda haber ministerio de la tercera edad y todo lo demás, pero lo que más precisamos es voluntad política de no olvidar los que van quedando premiados por los años. Les quiero dar un abrazo donde estén. He cumplido 87 años y vivo casi por milagro. Tengo que darle gracias a la vida. Y conozco infinidad de mujeres y hombres ancianos llenos de sabiduría. Y quisiera que esa sabiduría se vuelque hacia las generaciones que vienen. Por todos ellos, mi saludo y mi abrazo allí donde estén. Y recordar que los humanos logramos ciertos derechos que se cumplan en la medida que somos capaces de custodiarlos y pelearlos. ¿Por qué? Porque hay demasiadas contradicciones en las sociedades modernas y muchas de esas cosas dependerán que colectivamente seamos capaces de pesar y de expresarnos. Recuerden, queridos oyentes, en muchos países de América Latina, los ancianos son capaces de definir cualquier resultado electoral. En los huesos tenemos mucha debilidad porque los años nos van mellando, pero juntos, colectivamente, tenemos una fuerza formidable de influir. Nunca se olviden ni de los puntos débiles ni de los puntos fuertes que tienen. Y cada vez van a ser más estos que aquellos. Gracias. Gracias, don Pepe. Ha sido para todos y todos nosotros un gran honor haber contado con su digna presencia y sabias palabras. Muchas gracias.